Soy yo que les voy a agarrar el agua a la salida. Jóvenes, buenas tardes, me da mucho gusto volverlos a saludar, les agradezco mucho su presencia el día de hoy y ya estamos en la recta final de esta parte del semestre y de las sesiones del seminario de inducción. Entonces, bueno, antes de pasar a otra cosa, estamos ya con la cuestión de preparando el segundo parcial. La semana que entra voy a acercarme con ustedes a sus grupos para llevar a cabo la evaluación de la docencia. Es importante que consiste en una evaluación a los profesores que les impartieron las materias obligatorias. Es importante que lo llevemos a cabo porque ese comprobante que se va a generar nos va a servir de registro para llevar a cabo el proceso de inscripción. La semana que entra es la penúltima sesión del seminario de inducción y para el 24 es la última sesión del seminario de inducción. Entonces todavía nos restan 2 sesiones más y terminamos, ¿de acuerdo? Durante la siguiente y la última voy a dar las últimas indicaciones previas para el examen segundo parcial o los segundos parciales que tenemos de las materias obligatorias y las indicaciones para las inscripciones al siguiente semestre, ¿de acuerdo? Entonces ya para que también ya vayamos pensando en eso, es importante su asistencia el siguiente jueves y el último que sería el 24. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Bueno, pues quiero dar la bienvenida a la doctora Yolanda Trápaga Delfín. La doctora, bueno, pues ustedes saben que es doctora en Economía por la Universidad de París 8 y profesora titular de tiempo completo de esta división de estudios de posgrado. Sus líneas de investigación y docencia son políticas agrícolas, sistema de producción agrícolas alternativos, agroindustriales, comercio internacional, desarrollo sustentable y China. Actualmente, bueno, pues ella es la responsable del campo de economía política y también, pues evidentemente es una persona muy importante en la parte de economía política y es alguien a quien sinceramente pues yo aprecio mucho, ¿verdad? Entonces, pues les pido un aplauso por favor a la doctora, muchas gracias. Bueno, gracias Nayeli. ¿También en la docencia van a calificar, entregar las calificaciones oportunamente? Entonces todos reprueban, menos economía política. Nada más para que lo anoten. Bueno, déjenme ponerme acá porque… Bien, el campo de economía política, ya saben que se plantea en los documentos oficiales, en los discursos de la facultad como uno de los pilares más importantes teóricos de la facultad, que nos distingue de otras universidades privadas, desde luego, en donde no se enseña economía política. Y el espíritu de hacerlo es que tengan el mayor número de posibilidades interpretativas para que hagan o su propio modelo o escojan alguno. Entonces, el campo de economía política es de los más antiguos. Aquí formalmente pusimos que desde que nos organizamos como posgrado en economía, es decir, con otras 3 sedes, pero desde antes de que existieran esas 3 sedes para la economía, siempre ha existido economía política porque el posgrado lo fundó, entre otras personas, los de economía política, ¿no? Bueno, entonces, lo que impartimos aquí ha sido hiperdiscutido en sesiones con todo mundo, a distintos niveles y aprobados institucionalmente, o sea que no nos lo inventamos nosotros, lo propusimos, ¿sí? Pero no nos lo inventamos, es totalmente formal el asunto. Y ya saben que leemos cosas muy raras y que además, como ya lo experimentaron, y nos actualizamos permanentemente. Aquí les voy a contar que el antiguo coordinador del posgrado nos criticó porque dijo que CONACYT decía que la literatura tenía que ser más moderna, entonces había que quitar, pues, ¿a quién creen? A los del siglo XIX, a los del siglo XVIII, o sea, a partir de hace 10 minutos en la teoría, como si la teoría se generara en esos términos. Bueno, contra eso hemos tenido que pelearnos, fíjense,
y dijimos no, así como dijimos no a los exámenes departamentales, igual, dijimos no porque no son máquinas los estudiantes y si bien un examen de matemáticas puede estandarizarse, no un examen o un rubro argumentativo. Bueno, entonces ni nosotros ni los de historia aceptamos nunca los departamentales. Entonces, aquí pretendemos, aquí dice que a partir de los fundamentos de la economía política y su crítica, pues vamos a interpretar, aquí dice América Latina y México, pero pues es el planeta, no podemos evitarlo, así que esto está restringido. Y además, como también ya lo vieron, nuestros cursos no son, o el curso que han vivido, pero también los que van a llevar, no son estrictamente con autores solamente de la crítica en la economía política, ¿no? Ya vieron que vimos cualquier cantidad de posibilidades para que haya un debate, porque si no, no nos enteramos y nada más nos encerramos en nuestro huacal, no avanzamos, ¿no? Entonces, aquí lo que les estoy planteando son los temas que se ven en el segundo semestre, que todavía es obligatoria la materia para ustedes. Entonces vamos a tener como eje cuestionamientos al carácter científico de la economía, más de los que ya hemos estado teniendo. Sí, es un curso, un buen curso, es entretenido y pues discutimos igual temas de todo tipo de autores, ¿no? Y los que entren al campo, pues entonces van a tener un curso sobre teorías de las crisis y otro sobre ondas largas y formas de producción, ¿sí? Hay la posibilidad de organizarse y como lo estamos planteando para los ensayos de fin de semestre, a partir de cualquier tema, o sea, aquí ponemos unos, pero da exactamente lo mismo. El asunto es que lo puedan enfocar desde la crítica de la economía política, porque no hay ningún tema que sea particular de un campo teórico, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto pues es una presentación formal que es la que circulamos en todas las sedes y que, pues que ya saben que es todo desde el ángulo de la economía política. Los tutores que trabajamos en este campo, en todas las sedes, son, no sé si les interesa que me detenga en alguno, los de Acatlán y Aragón, está difícil que ustedes les interese trabajar con ellos justamente por la distancia, pero si no es el caso, están ahí los temas. En Acatlán está Felipe Cruz, que trabaja dinero, crédito, crisis financiera actual y financiamiento del desarrollo. Yamil Díaz Bustos en Aragón. En Aragón nos ha pasado una cuestión muy interesante. No nos quieren como en muchos lados, ¿no? Entonces, el campo no se ha abierto porque tienen ya marcado, aceptan a 3 alumnos, a 6 alumnos, a 5 alumnos. Entonces no pueden alimentar más que un campo. Y entonces o abren financiero o abren, no sé cómo se llama ahora, método y abren uno de los dos. Y una vez abrimos el campo, nos empeñamos y había 4 alumnos, era la generación que entró, y los 4 que hicieron economía política. Fue un pleito, conseguimos hasta profesores que trabajaron gratis, egresados nuestros, ¿sí? No les quisieron dar ni una constancia de que habían dado el curso, aun cuando firmaron actas y todo lo que se debe, y han puesto todos los obstáculos para que se vuelva a abrir economía política. Entonces son datos interesantes, ¿no? Siendo uno de los pilares del posgrado en economía, ¿no? Bueno, lo que hace Enrique, pues más o menos ya lo conocen. A Sergio, que es al que acaban de conocer en la última sesión, pues también trabaja cuestiones urbanas, relación campo-ciudad, China. Todos trabajamos México, eso está dado, ¿no? Pero tanto Enrique como Sergio y yo, como estamos en el Centro de Estudios China-México, que emanó justamente de este campo. O sea, Enrique y yo lo fundamos y es producto del campo finalmente, ¿no? Entonces Sergio también está adscrito al campo y trabajamos todos los temas, incluyendo el asunto
de China. A Miguel Ángel Rivera, si lo conocen, él, además de dar clases en la licenciatura, todos damos clases en la licenciatura, trabaja el capitalismo en el siglo XXI, etcétera, etcétera, ciclo condorativo ascendente, desarrollo tardío, cambio tecnológico e institucional en contexto global. Estoy yendo rápido porque si ven los temas de José de Jesús, pues nos va a llevar toda la sesión. ¿Sí? Bueno, entonces están puestos ahí de manera formal. José de Jesús y Luis, ambos son los que se encargan de los cursos de crisis y de ondas largas, pues son los temas que trabajan, ciclos económicos, crisis económica, crecimiento y desarrollo, es una vertiente del marxismo diferente de la mía, ¿no? Trabajan crecimiento. Luis es del Instituto de Investigaciones Económicas y ahí hay otra anécdota interesante, muy interesante. En el instituto no se abre nunca el campo más que cuando nosotros damos las clases. Nosotros, quiere decir Enrique y yo, el curso 1. Y entonces eso generó problemas tales que ya nos prohibieron dar clase en el instituto. Enrique y yo expresamente estamos prohibidos para dar clases en el instituto, porque las clases del instituto son para los colegas del instituto. Pero en el instituto no dan los programas oficiales, sino dan lo que están trabajando ellos. De tal manera que cuando vienen aquí a tomar materias de otros semestres, pues lo que discutimos no checa con lo que ellos saben y la discusión pues no se pueden incorporar a la discusión. Eso es interesante. Tuvimos muchos problemas y muchas discusiones para que esto se revirtiera y no sucedió, ¿no? O sea, el coordinador permitió que eso se hiciera. Entonces eso se hace en las sedes que son de infinitamente menor importancia que esta, ¿no? Bueno, lo que yo trabajo ya se lo saben, ya lo vivieron hasta el hartazgo. Entonces, estos somos los que fundamentalmente integramos el campo en las 4 sedes, ¿sí? Y entonces, para hablar de los cursos, tenemos un rubro en el programa que se llama obligatorios de elección, ¿no? Y antes teníamos uno que era optativas obligatorias. O sea, de todas maneras se lucen con los términos, ¿no? Entonces, los que tenemos que son obligatorios, 2 de los cuales ya mencioné, y tenemos uno que impartimos Enrique y yo que es sobre China. Y sobre China siempre abrimos optativas. Esa es la lista de todas las, no de todas, de muchas de las optativas que ha ofrecido el campo por parte de todos. Entonces, pues hay cuestiones teórico-metodológicas, de globalización, de medio ambiente, de América Latina, teóricos, los que ustedes quieran, etcétera. Yo me detengo en lo que ustedes me pidan, pero yo creo que es mucha información para estarla leyendo renglón por renglón. Lo que yo juzgo pertinente es mandárselos a sus correos, ¿sí? Les mando el Power y ya no sufrimos por eso. Ahorita lo que quiero es un panorama muy general para que ustedes puedan hacer preguntas, ¿sí? Siguen las optativas, cerros de optativas sobre China, todas las damos Enrique y yo y Sergio, más de crecimiento económico, América Latina, capital financiero, es decir, como en todos los campos damos de todo, pero desde nuestro enfoque. Hemos tenido estos profesores invitados por el campo, el famoso Elmar Alfater, Rolando Astarita, que es argentino, radica de SAI, Alan Freeman, que son pareja, Michael Heinrich, que es el que se ocupa de los mega, ¿sí saben cuáles son los mega, no? De todos los documentos nuevos que han estado encontrando y están ordenando y están trabajando de la obra de Marx y Engels. David Kotz, de Estados Unidos, y Alfredo Saad, que es brasileño. Hemos invitado a muchos otros, pero pues esos son como los más conocidos, ¿no? Bueno, actualización permanente, sí. El campo de economía política es uno de los que más seleccionan en las generaciones pasadas, en estas no sabemos todavía, ¿sí?
Y bueno, hay un documento. Esto es importante contárselos porque hemos discutido en el campo de conocimiento, es el único campo que ha hecho una discusión formal con invitados. Hemos discutido en nuestros programas. Hace ya mucho tiempo, alrededor de 8 años, hicimos un alto en lo que veníamos enseñando e invitamos a gente como el doctor Dussel Ambrosini, a Alejandro Nadal, a gente de la UAM, a gente del Colegio de México, a gente de la UNAM, de otras facultades, para que opinaran sobre lo que estábamos enseñando. Entonces también, bueno, intentamos no cosernos en nuestro propio jugo, ¿sí? Y de las observaciones que nos hicieron, de las críticas que nos hicieron, pues hicimos modificaciones importantes. Entonces también hacemos un intento pues de abrirnos en ese sentido y de tener tutores que no están puestos aquí porque pues no trabajan en la facultad, ¿sí? Entonces tenemos tutores que hemos incorporado de la UAM, por ejemplo de la UAM Azcapotzalco, tenemos a Abelardo Mariña, a Sergio Cámara, de Iztapalapa, tenemos a Julio Goicoechea, y así podríamos ir señalando tutores que tenemos de otras facultades, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de abrirnos lo más que se puede. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes, atendiendo al reglamento, estuvieran en el campo y dicen, yo quiero trabajar con Mario Robles, por ejemplo, es otro tutor, él es de la UAM Xochimilco, es uno de los marxistas importantes del país, ¿no? Yo quiero trabajar con Mario Robles, pues hacemos todo lo posible para que eso suceda, ¿sí? Él ya es tutor, pero pueden proponer a alguien que no es tutor, pero también yo he hecho los trámites correspondientes para que se conviertan en tutores profesores de otras facultades y universidades. Entonces, eso es relevante porque esa filosofía, aunque está implícita en el reglamento, no es generalizada. No en todos los campos se acepta que sean dirigidos por gente de fuera del campo, ya olvídense fuera de la facultad. Entonces, nosotros subrayamos especialmente, ¿vieron cuántos somos? Aunque fuéramos 15, no dominamos todos los temas, pues eso es imposible, ¿no? Entonces, atendiendo a las restricciones físicas que tiene un humano, que no puede dominar todos los temas, pues entonces tenemos que abrirnos y acudir a todas las posibilidades de tutores que sea posible, ¿sí? Entonces, aquí estuvimos discutiendo también, y son cuestiones que mandamos al comité académico para que se tomaran en cuenta, claro que nunca ha sido el caso, sí, la necesidad de que se haga un diagnóstico sistemático de lo que está pasando en el posgrado, eso lo señala también el reglamento, que los tutores seamos evaluados periódicamente, porque hay gente que cumplía los requisitos en un momento dado y luego dejó de cumplirlos. ¿Por qué? Pues porque dejó de publicar, de producir tesis, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, eso no ha sucedido, ¿sí? De alguna manera les estoy dando un escenario de lo que es el posgrado, no nada más el campo, pero nosotros lo hemos solicitado cualquier cantidad de veces. Después, hay una cuestión en relación a las sedes, ya señalé un caso interesante que no dejaron que se abriera economía política más que una sola vez, en el sentido de que no se ha logrado después de años de existencia de estas 4 sedes, no se ha logrado una convergencia en el nivel de las sedes. Nuestra sede sigue siendo la más grande, la que verdaderamente funciona como posgrado, la que tiene clases, tutores, un cuerpo, un edificio, ¿sí? Las demás, si ustedes han revisado lo que ofrecen las otras sedes, pues no tiene comparación en cuanto a estas cuestiones que acabo de señalar. Entonces, en la convocatoria, por ejemplo, nos hemos dedicado a señalar
que se ponga lo que ofrece cada sede. Y entonces a ustedes les dicen, hay tantos campos, tantos tutores, y entonces entran a Aragón, y entonces pues yo quiero entrar a cuestión urbana, no, pues aquí no hay cuestión urbana. Bueno, entonces quiero entrar a tecnología, aquí tampoco hay tecnología breve, hay 2 campos, ¿no? En Acatlán hay 2 campos, en el instituto se abren también 2 campos, más o menos, ¿sí? Y aquí es el único lugar donde se abren todos los campos. Y el reglamento señala que tiene que haber libre movilidad de estudiantes y de profesores. Una vez lo intentamos con Aragón justamente para el campo de medio ambiente, yo daba ahí 2 materias en esa generación, y entonces vinieron los muchachos que habían escogido medio ambiente, pero después estaban solicitando inscribirse aquí y no en Aragón, ya no se querían regresar a Aragón, porque bueno, esto da otra cosa, ¿no? Sí, finalmente, independientemente de si se toma clase con fulano o con mengano, pues de todas maneras aquí sí hay un posgrado, esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, no sé si a ustedes en la convocatoria les hicieron la distinción, tampoco. No la van a hacer porque no se vende la mercancía. Si dicen aquí hay 2 campos, 2 campos, 2 campos, la cosa se iba a poner difícil, ¿no? Bueno, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de convergencia de las sedes del posgrado, y no se ha hecho un trabajo institucional para que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, para que vayan conociendo más el posgrado. Bueno, aplicación de la legislación universitaria se refiere a que se aplique el reglamento en los términos tales como viene. Por ejemplo, ahora en el doctorado, las últimas reformas van hacia escolarizar el doctorado y el reglamento dice que es doctorado de investigación. Entonces, con esta nueva generación que acaba de entrar con esta modalidad, tenemos problemas porque ahora tienen materias diario y es una complicación porque yo les puedo exigir mucho de la tesis, pero pierden mucho tiempo fuera de lo que tienen que estar trabajando, ¿no? Entonces, pasan estas cosas de manera muy interesante, ¿sí? Bueno, el mecanismo de ingreso ya les conté, no hay un acuerdo sobre un propedéutico. Antes de que fuéramos de 4 sedes, teníamos por definición un propedéutico de 6 meses. Y entonces, pues se limaban muchas diferencias que hubiera entre el origen de la especialidad de cada quien, etcétera, ¿no? Y luego hay una reivindicación de que el análisis económico, las matemáticas, la econometría aplicadas, no sean propiedad de un solo campo, ¿no? O de 2 campos o de 3 campos, sino que si ustedes entran en economía política y quieren hacer un modelo fulanito, pues están perfectamente en el lugar para demandarlo. ¿Por qué? Porque son instrumentos de análisis, no son teorías, ¿sí? Entonces, pues sumar y restar es universal, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces nadie se puede abrogar el derecho de que me corresponde a mí esa operación, ¿no? Bueno, entonces esto ya lo he venido señalando, ¿sí? No hay libre circulación de profesores, ya les dije que no podemos dar clase en el instituto, ni en Aragón, ni en Acatlán tampoco, aunque no nos lo han dicho explícitamente. Ustedes no pueden circular libremente o les imponen circulaciones, ¿sí? Van a ver el siguiente semestre, no, en el semestre en que ya lleven el campo que hayan escogido, es posible que les digan, si tienen maestros del instituto, que tienen que ir a tomar la clase ya, ¿sí? Eso no se debe, porque gastan 20 minutos en ir, 20 en regresar, y entonces las clases que colindan se cancelan en el sentido de que ustedes no las pueden tomar, porque no los van a esperar 20 minutos, ¿no? Entonces tienen que ser muy atentos en reivindicar que eso no se debe hacer, que no lo aceptan, porque si la facultad contrata profesores del instituto, es para que den clase aquí, no para que se vayan allá. Entonces dicen, si es que es muy feo, sí, es muy feo, somos los primeros en decir que este edificio es horrendo. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero no autoriza eso a que les den clase, les hagan ir al instituto, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, 3 sedes aceptan muy pocos estudiantes, ya dijimos.
¿Eso qué quiere decir? Que no hay compromiso con el posgrado. El posgrado no se ha desarrollado en las otras sedes. Entonces, pues eso va en demérito del posgrado en general, ¿no? Otra cuestión central es que no hay proporcionalidad en la representatividad por sede ni en el voto en el comité académico. Nosotros tenemos un voto igual que cada una de las otras sedes, siempre nos mayoritean, por supuesto, y pues ustedes comprenderán que cualitativamente no es lo mismo ni cuantitativamente. Entonces, habiendo la opción institucional de que así sea, pues nos han mayoriteado para que no haya voto proporcional, ¿no? Después ustedes tienen muy poca representación en el comité académico, tan poca que ni siquiera saben quiénes son sus representantes. Eso es muy importante porque son los únicos que pueden hablar por ustedes en las instancias de decisión. Entonces, tómenlo en serio a la hora de que haya una elección de comité académico para la parte estudiantil y participen apoyando a uno de sus compañeros para que efectivamente haya un vínculo en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, lo otro que ya lo saben, ¿no? La dosificación es enorme por parte de todos en primer lugar, pero todavía unos tienen una dosis más alta de trabajo y eso no está equilibrado, ¿no? Ni siquiera se ha discutido, aunque se ha planteado que tiene que hacerse. La historia de los talleres es esa. Antes no había talleres, había las materias y cada quien hacía su tarea, ¿no? Pero para algunas materias se abrieron talleres y entonces los demás que no teníamos talleres dijimos, pues vamos a abrir nosotros un taller porque entonces se va a ladear el barco así durísimo. Lo que pasa es que el barco entonces empezó a hundir porque eran tantas materias y talleres que la cosa es… Y entonces les quita mucho tiempo, pero eso tampoco se puede tocar, ¿no? Es un asunto que tampoco se toca, habría que reestructurarlo y todas esas son propuestas que hemos hecho como campo en las instancias correspondientes y en los momentos en que se está modificando la estructura del posgrado, ¿no? Bueno, lo que dije, puede haber el número de estudiantes para abrir un campo, pero resulta que si no hay profesores, como no hay en la mayoría, entonces no se abre y los mandan a otros campos, ¿no? Y lo que no les anuncian en la convocatoria. Bueno, el instituto no funciona de acuerdo al reglamento de estudios de posgrado, eso ya lo dijimos, ¿sí? Y para nosotros no hay integración entre nuestro posgrado y la licenciatura, ¿sí? Desde mi punto de vista, la primera aberración es que les hagamos examen de admisión. O sea, estás pateando el pesebre, estás negando lo que les enseñaste, ¿sí? Pretendemos que nos reconozcan en el mundo, pues si lleva un título de la Facultad de Economía, ¿cómo no me lo aceptan? ¿Sí? Pero aquí no los aceptamos. Entonces, ustedes tampoco reivindican esas cosas. Hay una participación estudiantil prácticamente nula. Y estas son cuestiones que tienen que hacerse en mancuerna con ustedes, ¿no? Entonces, se pueden repetir contenidos de materias, podemos, lo que ustedes quieran, no se toma como referente la licenciatura. Y la licenciatura no toma como referente al posgrado, diciendo, bueno, para que estemos en consonancia con lo que van a hacer los que hagan posgrado, pues el plan de estudios y etcétera, va a ser de esta manera. No, tampoco. O sea, el espíritu de la licenciatura es todos al mercado laboral, y ya el que quiera hacer posgrado, pues es un lujo, no tiene que ver con nosotros, ¿no? Bueno, nosotros tenemos especial interés en que estas cuestiones se discutieran, se llegara a conclusiones más pertinentes para el posgrado, porque los beneficiarios serían ustedes en primer lugar, porque pues uno puede venir a clase ahí de muertito y que no le importe nada más, ¿no? Nosotros vemos que ustedes tienen una carga excesiva de trabajo y que no hay forma de abatirlo si no se arregla institucionalmente, porque uno puede decir, bueno, en este curso no van a leer nada, que de hecho así sucede, ¿no? O sea, en mi curso no leen nada. Pero
pero lo que está en el programa dice otra cosa, y entonces lo suman a las otras materias y verdaderamente es mucho trabajo que, como sabemos, pueden pasar un examen, pueden hacer un ensayo, todo muy bien, pero en el tercer semestre ya no saben lo que vieron porque no lo aprendieron en el primer semestre, ¿no? Ustedes tendrían también que estar señalando esas cuestiones, que cualitativamente es mejor tener dosis menores de trabajo, pero a mayor profundidad, y dándoles más tiempo para que lo trabajen, lo estudien, lo aprendan, lo debatan, lo refuten, ¿sí? Pero así no les da para nada de eso, así como estamos, ¿no? Bueno, entonces, además de esto, ya saben, les hemos dicho insistentemente que entrando al campo pueden escoger el tutor que quieran de cualquier campo de la facultad, de la universidad, bueno, si quieren que los dirija una luminaria extranjera y se puede, adelante, ¿no? Y además, no lo dice el reglamento nada más, hacemos todos los esfuerzos para que eso suceda. Nuestro trabajo es ayudarlos, nuestro trabajo es ustedes, si no, no seríamos facultad, ¿no? Entonces, ese es la idea que priva. Si toman optativas, por supuesto, el campo ofrece optativas, ya vimos una lista ahí de tutti frutti materias, pero hay otras de acuerdo a sus intereses temáticos, inclusive lúdicos, o sea, no somos de palo, ¿no? Entonces viene fulanito y me encanta, aunque no tiene que ver con mi tesis, pero yo quiero tomar con él, pues toma con él. No, es la única oportunidad que vas a tener en la vida de tomar con alguien que para ti es significativo, ¿no? Entonces, los mandamos a que tomen las optativas que ustedes nos señalen, miren, encontré tal optativa en tal facultad, en tal lugar, pues órale, váyanse, ¿no? Actualmente, por ejemplo, yo mando a mis estudiantes los que hacen cuestiones de medio ambiente, los mando a ingeniería muchas veces, dependiendo de las cuestiones que estén haciendo, porque no podemos resolver todos nosotros, ¿no? Entonces, en los jurados tenemos también ingenieros de la Facultad de Ingeniería para temas específicos de medio ambiente, etcétera, ¿no? O de la Facultad de Filosofía, ahorita tenemos una tesis en el doctorado así muy que yo ni entiendo. La puedo leer, pero sería muy temerario decir que sé de qué está hablando, ¿no? Pues son cuestiones epistemológicas así muy rudas, pues tiene que venir gente de filosofía, pues ni modo que qué hagamos, ¿no? Bueno, entonces, nuestro campo pretende saltarnos la presunción y la pretensión y hacemos lo que podemos con nuestros mejores esfuerzos y ganas, y con ganas de que aprendan. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de organización, de lo que quieran? Adelante. ¿No? ¿Fue suficiente? Y ya nos vamos porque nos va a agarrar el agua. Está bien, si no tienen preguntas, entonces no hay más que decir, ¿sí? Les mando esto por correo. Y yo como responsable del campo, por lo que quieran tratar en corto, con mucho gusto, pero ya les hemos dicho, lo que necesiten en el posgrado, si los podemos apoyar o los podemos orientar, tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer un trámite, ¿sí? Porque a veces nosotros les podemos decir, mira, hazlo primero yendo a ver a esta persona y haciendo un escrito que diga esta cosa, y entonces les limpiamos el camino. Cuando va uno a ciegas, a veces el trámite se vuelve muy tortuoso. Entonces tengan toda la confianza de escribirme, aunque estén en cuarto semestre y no los haya vuelto a ver. Tengo esta cuestión, mi historial académico, no sé qué cosa, o mi tutor se dio a la fuga, lo que ustedes quieran. Bueno, tuvieron un caso ahorita de un maestro que se dio a la fuga, así que no me digan que es para reírse. Ahí hubo un acuerdo del Consejo Técnico para que inmediatamente les diera la clase un profesor de nuestra sede y que no se las dieran los profesores que heredaron el grupo, ¿sí?
y aquí no se ha aplicado, ¿sí? Pero también ustedes se dejan, yo no pude ir más allá que lograr un acuerdo de consejo técnico al respecto, ¿sí? Entonces, también aprendan a plantear lo que es su necesidad, y si en algo los podemos apoyar, con muchísimo gusto, ¿sí? Ya vieron cuáles son los cuellos de botella, algunos de los cuellos de botella del posgrado, pero uno aprende a darles la vuelta. Adelante. Uh-huh. Sí. Ok. A ver, China, ¿por qué China? Pues la tenemos encima, para empezar, ¿no? Es como si no estudiamos Estados Unidos. Pero a todo el mundo ya se le hace obvio que tiene que estudiar Estados Unidos. China además tiene características muy interesantes en cómo ha llegado a ser una potencia, ¿sí? Es el primer país en desarrollo que es potencia en el mundo. Eso nos debería llamar la atención a todos, para saber, número uno, si la teoría no cubre ese rubro, ¿sí? Y si no lo cubre, pues discutirlo. ¿Y qué es lo que ha hecho China? Si lo ha hecho porque llegó en este momento a la globalización, si en el siglo XIX hubiera tenido que recorrer el mismo camino que Inglaterra, o si en la posguerra pues, le hubiera ido como Corea, ¿qué es lo que hace que en tan poco tiempo, en 30 años, China venga de ser el país más igualitario del mundo, también uno de los más pobres, cerrado, una economía tan cerrada como Cuba lo ha estado en los últimos años? ¿Qué es lo que permitió que diera un brinco que en América Latina nadie ha podido dar jamás, ¿no? Y estamos como fotografía de países en vías de desarrollo. ¿Sí? Bueno, entonces, estudiar a China implica estudiar nuevamente ciertas cuestiones de las teorías. Implica estudiar pues, a una potencia subdesarrollada, que se da el quien vive con Estados Unidos. Y se ha tomado también como el ejemplo a seguir por el resto del subdesarrollo. Y eso hay que discutirlo. Si es que eso que los chinos han hecho es seguible, es pertinente, queremos ese modelo. Bueno, entonces todas esas cuestiones a todos nos brincan en cualquier cosa que leamos. De hecho, por eso Enrique y yo llegamos a esa conclusión, porque dábamos clase y todo lo que leíamos, hasta que un día pues yo di un seminario de doctorado sobre China y él por su parte sin consultarnos ni nada, él estaba ya dando otra materia sobre China y lo platicamos y fundamos un centro para que desde cualquier enfoque, tema, y lo que hemos visto es que a pesar de esta apertura, el interés central en México y en América Latina, interés central quiero decir 99%, es cómo exportar a China. ¿Sí? O sea, todas estas cosas que estoy diciendo, pues a nadie le importan. ¿Sí? Es de llamar la atención. Bueno, entonces por eso nosotros estudiamos China, pero no con un proyecto del centro. Enrique tiene sus proyectos, Sergio tiene sus proyectos, yo tengo los míos. Y los otros miembros del centro, tenemos miembros de todo tipo, miembros que son de la facultad, miembros que no son de la facultad, economistas, arquitectos, embajadores. Es interesante la composición del centro y por supuesto su participación es diferenciada.
muy diferenciada. Pero, por ejemplo, en el centro tenemos como uno de los fundadores y miembros más activos al primer embajador que hubo en la República Popular Mexicano, ¿sí? El embajador Anguiano. El embajador Anguiano es el especialista de China más importante de América Latina, por decirlo menos, ¿sí? Entonces, él da cursos. Este semestre vamos a ofrecer una optativa que va a dar Anguiano por parte del campo también, ¿sí? Entonces, ahí estamos aprovechando también su experiencia. O sea, oír a Anguiano es pues una cuestión que no debemos saltarnos si nos interesa el tema de China, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta que hemos hecho al fundar ese centro y trabajarlo. Y sí les pido que vayan a visitarlo. Tenemos un acervo ahí de literatura, tenemos material estadístico, tenemos una página a la que pueden acceder. Todo lo que subimos a la página es de libre acceso. La función de la UNAM es eso, es la difusión. Entonces tenemos un ciclo de conferencias desde hace ya 10 años. Cada semestre hacemos un ciclo de conferencias, de cada 15 días es una conferencia, de gente de todos lados, mexicanos, chinos, franceses, el que maneja el tema de China ha dado conferencias ahí. Todas están subidas y las pueden bajar gratis. Todas las publicaciones que tenemos también, publicaciones que conseguimos también. Entonces, aunque no tengan como eje de su trabajo China, les recomiendo que como una fuente documental usen la página Sechimex. Ajá. Bueno, pues esa es la razón. Y lo otro, lo de la representatividad, el único lugar donde la tienen, a pesar de que yo considero que deberían tener representatividad en el Consejo Técnico, es aquí, solamente en el Comité Académico. Y solamente tienen 2 representantes, uno por toda la maestría y uno por todo el doctorado. Entonces, si les toca que los represente alguien de las otras sedes, pues menos va a estar en contacto con ustedes. Lo mejor sería que fuera de esta sede. Y además garantizar que sea alguien que efectivamente se comprometa a representarlos, ¿no? A plantear las cuestiones que les preocupan y tratar de que se resuelvan oportunamente, que esa es otra cuestión que pasa en el comité académico, ¿no? Que sus ritmos no corresponden con las necesidades, pero la representación estudiantil es muy poquita, muy poquita. Entonces, pues pidan que haya otro esquema si es que es lo que ustedes piensan, pero yo creo que es lo que se necesita, ¿no? Eso sería. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces ya saben que si ahorita ya tienen que empezar a pensar en un tutor del campo que sea, del planeta que sea, con mucho gusto lo pueden comentar conmigo y si les puedo orientar de alguna forma, encantada, ¿sí? Entonces, por lo pronto tienen que mandarme su propuesta de ensayo. Gracias. Adiós. No aplaudan. Está prohibido aplaudir nada más porque esta niña dijo que aplaudiera.